Hola a todos. Hoy día, regresando al curso de estructura de la imagen, vamos a ver el tema de diagramación. Bueno, para entrar al tema de diagramación o enfocarnos en sí en la estructura de la imagen, les he traído unas imágenes basadas en lo que les estoy mencionando. En la primera imagen, bueno, es la imagen introductoria. Hay que mencionar lo que es la geometría oculta. La geometría oculta siempre se ha aplicado y se ha estudiado en el arte clásico. No podemos obviar, acá les puedo mostrar una imagen donde podemos ver a la imagen clásica de Vitruvio, de Da Vinci, y bueno, también está la última cena, tenemos la Gioconda. Y podemos ver toda esa geometría y todas esas líneas en donde se marcan puntos claves para identificar lo que es simetría y proporción en cuanto a la imagen. De hecho que es avanzado o complejo hablar sobre esto, pero no podemos obviarlo o podemos adaptarlo de una forma mucho más simple. Es por eso que les he traído, como ya les mencioné antes, el curso está hecho en base a una experiencia que yo he tenido. Que empecé jugando con esto, analizar imágenes que encontraba en internet. Entonces, siguiendo ese esquema de jueguito que yo utilizaba, traje imágenes de internet en donde podemos ver el manejo de esas estructuras o geometrías básicas que se emplearon para la diagramación o el orden de las imágenes. Acá podemos ver, ¿sí?, una estructura bien básica, una geometría bien básica, en donde nos da un orden y una secuencia. Vamos a verlo un poquito más allá. Una especie de pequeña radiografía. Acá podemos ver el orden en la imagen. Si bien tenemos geometrías bien básicas, un rectángulo, una especie de trapecio y un círculo, nos permiten dar un orden de lectura básico para esta propuesta. Después, acá también les he traído otra imagen, también muy sencilla, en donde podemos ver el equilibrio que les da también el trabajar con estas geometrías ocultas, o mejor dicho, estructura geométrica, ya no tanto geometría oculta, sino les voy a mencionar como una geometría, una estructura geométrica para plantear el orden o diagramación de la imagen. Veamos acá, fíjense acá, tenemos círculos y la imagen a manera de forma triangular y direccionada hacia un punto. Totalmente simétrica. Si trazamos un eje transversal, vamos a poder darnos cuenta que esta imagen está equilibrada en todo aspecto. Son cositas que se suelen utilizar, formas básicas para poder lograr este orden y a la vez también utilizarlos como especie de contenedores. Eso lo vamos a ver en un ratito con otra imagen. Esta de acá, esta imagen, donde podemos ver muchos más elementos, igual tiene un equilibrio basado en estas geometrías o estructuras geométricas. Veamos acá, haciéndole la radiografía. Podemos ver
estas formas, este rectángulo, esta especie de también de ribete y este contenedor en forma de rombo, en donde nos sirven de soportes para poder colocar los elementos. En este caso, el nombre o la descripción y la imagen principal. Además de darle esa estructura, también nos permite dar una especie de equilibrio en la imagen. Si seguimos acá un poquito más con la radiografía, nos vamos a dar cuenta a lo que les menciono. En estas líneas azules que podemos ver acá, vamos a poder ver cómo la imagen se acopla o sigue la proyección de estas líneas inclinadas del rombo. Y los textos adicionales, estos elementos también están amarrados o sujetos por esa geometría o por esa estructura. Es muy importante esto porque no solo dar orden, no solo nos da un orden, sino sostiene los elementos para que no se vean flotando. Por eso que les menciono a manera de estructura. Tenemos otra imagen un poco más sencilla en el aspecto en cuanto a estructura. Es sencilla, pero es interesante porque aparte estas geometrías se utilizan de contenedor. Bueno, les mencioné, en los otros también nos da orden, nos da equilibrio y contiene los elementos. Mostrando la radiografía de esta imagen, podemos darnos cuenta cómo ese cuadrado nos sirve de contenedor de todos los elementos que componen la imagen. Tenemos el título, tenemos el personaje principal y los personajes secundarios. Además, me he tomado la libertad de mostrar con estos círculos azules, destacar los elementos, cómo invaden o cómo también suelen salir del contenedor para reforzar o para mantener su jerarquía. La ubicación también tenemos la ubicación del título y qué tanto invade. Ahora, en el caso del título está invadiendo el contenedor como para también generar una especie de integración. En el caso del personaje principal también está saliendo, pero tenemos mayor proporción del personaje dentro del contenedor. Entonces podemos decir que está contenido, pero rompe. Y en los personajes secundarios hay una especie de guiño por ahí saliendo el codo para hacer una contraposición con el personaje principal, porque hay que tener en cuenta que las imágenes deben estar equilibradas. Esto es como una especie de balanza. No podemos ver mucho peso por un lado o a diferencia de otro, salvo que sea intencional, pero la idea de todo esto es generar equilibrio, orden y estructura en la imagen para lograr una buena composición básica. Pasando a la siguiente imagen, tenemos algo ya un poquito más complejo. Y al ser complejo también se va haciendo más interesante. He traído especialmente esta imagen porque el tema de la estructura, la composición, es un idioma universal, por decirlo así. Porque si se dan cuenta, no podemos leer esta imagen, pero sí podemos darle una interpretación en cuanto a elementos, en cuanto a equilibrio de estos que componen la imagen. Podemos ver que este sería el título de la imagen, pero además, si vamos por el tema de estructura, nos damos cuenta que acá hay una especie de forma espiralada, que si vamos a dar cuenta, y que también nos lleva hacia un punto. Vamos hacia la radiografía de la imagen. Nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. La dirección del título
nos lleva hacia la parte central donde tenemos un texto, pero también nos está direccionando al centro. No es en sí una espiral, sino es un conjunto de círculos o estructuras basadas en círculos. Ahora, si vamos un poquito más con respecto a esto, nos vamos a dar cuenta de que también hay proyecciones, hay otro tipo de geometría. En una composición o una imagen, ningún elemento está de más, todo tiene una función, nada está gratuito, ni simplemente es decorativo, o también puede cumplir una función decorativa, pero también debe estar justificada. Todo tiene una función en lo que es estructura y composición de la imagen. Entonces, viendo la proyección de estos edificios que hacen a manera de triángulos, nos direccionan hacia el centro. Esto nos quiere indicar de que esta información que vemos acá en el centro tiene un protagonismo o tiene un mensaje muy importante. Además de ver las imágenes que también nos están direccionando hacia este punto central. Después tenemos la imagen que les enseñé en el primer video introductorio. Se las vuelvo a mostrar porque esta imagen también es muy interesante en el aspecto de que acá hay un tema ya más complejo de diagramación, o no tan complejo por decirlo así, sino básico y estructurado que se debería aplicar a toda composición, sobre todo en el tema de si queremos ver el tema de imágenes de afiches o estructura de afiches. Haciendo la radiografía a esta imagen, nos vamos a dar cuenta de lo primero, la retícula. La retícula es una herramienta que se utiliza para diagramar. Estas retículas pueden ser desde las más simples y básicas, como la caja, la caja general que se utiliza para una diagramación editorial o para colocar elementos y debe sostener los elementos de la composición, o retículas básicas como esta cuadrícula, o también pueden ser más complejas de acuerdo a cómo lo plantee el diseñador o la persona que va a construir estas imágenes. Esta me llamó mucho la atención por el tema de que se podía sentir esa cuadrícula básica. Entonces me tomé la libertad de, a manera de jueguito, trazar esta cuadrícula y me di cuenta de que este marco me generaba la altura de la cajita, del patrón mínimo. Entonces repetí los elementos y ahí me di cuenta pues que había toda una diagramación, toda una estructura y toda una caja base, toda una estructura basada en estos patrones o en estas pequeñas cajas, estos cuadraditos, en donde vemos que cada elemento encaja perfectamente en estas partes. Tiene su tamaño, tiene su proporción, tiene su separación. Y además de estar diagramado, lo interesante de esto es que todos los elementos nos direccionan hacia un punto, en este caso hacia la imagen, y en este caso pues si vamos más adentro, más a profundidad, podemos encontrar un logo. Lo interesante de todo esto de la estructura es que nos da ese orden, nos lleva hacia el mensaje y nos direcciona precisamente a lo que queremos ver. Aparte de darle estética, darle un orden y darle equilibrio a la imagen. Es muy importante estructurar las imágenes, porque si no estructuramos, nuestra composición se desmorona. Y en lo personal, para mí es donde radica la belleza de la imagen.
Ahora, en cuanto si nos vamos al tema de diseño, la parte de la función, o mejor dicho, el tema de estructurar esto es darle funcionalidad, pero ahí es donde radica la belleza de todos estos trabajos. Bueno, espero les haya gustado este análisis bien básico y les sigo invitando a que vean los demás videos. Nos vemos.